Muy buenas tardes a todos. Denme un instante, yo me logro conectar. Esto es un honor para mí, básicamente, haber sido tenido en cuenta por parte de mi primer alma mater. Y es muy agradable, muy bonito tocar un tema que finalmente ha venido cambiando, puedo decir, bruscamente en los últimos 15 20 años, una serie de paradigmas que se tenían con respecto a los cirujanos, al colangiocarcinoma específicamente, desde pensar que era una patología de muy baja frecuencia hasta que su complejidad solamente nos iba a llevar más bien a ofrecerle siempre paliación a este tipo de pacientes. Voy a compartir la pantalla y espero que me digan si la están viendo. Entonces, como les decía, finalmente el colangiocarcinoma ha tenido un cambio radical, una serie de paradigmas que han venido cambiando durante el tiempo y por eso el día de hoy, aunque la charla se llama colangiocarcinoma, resección, paliación, resección o trasplante, nos vamos a ocupar específicamente de los colangiocarcinomas que denominamos como resecables y justamente estos que se van volviendo un reto técnico para los cirujanos de hepatobiliares y los cirujanos de trasplante. Finalmente, entonces, los tumores el colangiocarcinoma es un tumor que se origina en el epitelio biliar, que se puede originar desde la ampolla de Vater hasta los radicales más distales en la vía biliar intrahepática. Y básicamente lo que encontramos es que los colangiocarcinomas se pueden dividir en dos, intrahepáticos o extrahepáticos. Y los extrahepáticos hay dos tipos, uno los periliares y los otros son los periampulares. Los intrahepáticos básicamente son aquellos que se originan en el epitelio biliar de los radicales de segundo orden los conductos hepáticos o radicales de segundo orden intrahepáticos. Los periliares son aquellos que básicamente se encuentran por encima del cístico y comprometiendo hasta los radicales primarios o se originan en ese sitio, y los periampulares o distales, que son el 30% de ellos, pues son aquellos que hacen parte del famoso grupo de los tumores periampulares. Y al día de hoy no nos vamos a enfocar en ellos, nos vamos a enfocar básicamente en los intrahepáticos y en los periliares. Eh, Algo con respecto a la epidemiología, es mucho más frecuente en la década de la vida, en la cuarta década de la vida, los hombres son más frecuentes y es mucho más frecuente esta patología en asiáticos, en Occidente. Vemos aquí básicamente un mapa de distribución en la cual aparecen las tendencias en los últimos años y las incidencias en los diferentes sitios, y definitivamente la tendencia siempre va a ser en Occidente, es mucho más frecuente. Como les decía anteriormente, los colangiocarcinomas intrahepáticos es el segundo tumor maligno primario más frecuente del cuerpo, es el 10% de todos los colangiocarcinomas, como les colocaba en la primera presentación en el gráfico inicial, y en los últimos 35 años, digámoslo así, 40 años, se ha presentado un aumento importante, casi 128% en el aumento de la frecuencia de este tipo de tumores, y específicamente los extrahepáticos o periliares es las dos terceras partes de los tumores extrahepáticos, y cada vez se van presentando nuevos casos, 2.500 a 4.000 nuevos casos por año. La incidencia básicamente es entre 0.5 por 100.000 a 2 por 100.000 habitantes. Sin embargo, esto que les voy a mostrar es un poquito de la epidemiología local. Esto fue un trabajo que llevamos en el 2016 al Congreso Nacional de Cirugía, y presentamos nuestra casística de colangiocarcinoma, 109 casos recogidos entre el año 2011 y 2016. La epidemiología sigue siendo constante, digámoslo así, con respecto al comportamiento que nosotros tuvimos en nuestra serie, en la cual fue más frecuente en hombres, y el comportamiento sigue también siendo mucho más frecuente, siendo los periliares los más frecuentes, 52%, y el 15% fueron intrahepáticos en esta serie de 109 pacientes. Logramos, y esto también es una constante también, el 25.8% de los pacientes lograron tratamiento quirúrgico y solamente el 74% paliativos. Esto hace que los colangiocarcinomas finalmente sean un reto diagnóstico y un reto técnico, y poder avanzar rápidamente en definir la resecabilidad hace que muchas personas precluyan o decidan ni siquiera buscar o intentar
la opción de resecabilidad en este tipo de pacientes porque es muy pocas veces logramos esto. Uno de cada 4 veces se va a lograr finalmente lograr un tratamiento quirúrgico con intención curativa. Entre los factores de riesgo, el factor más importante se podría decir es que la colangitis esclerosante primaria. Cerca del 36% de los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria van a realizar colangiocarcinomas. También está descrito, pero esto es mucho más en Occidente, infestaciones parasitarias por el Opistorchis viverrini y el Cleonorchis sinensis. En nuestro medio, aparentemente, infestaciones por ascaridiasis o formaciones de litos o cálculos a partir de huevos que dejan por las infestaciones para, por ascaridiasis podrían ser potencialmente focos de hepatolitiasis y posteriormente, evidentemente, de colangiocarcinoma. Las anormalidades congénitas de la vía biliar están asociados de forma importante con el desarrollo potencialmente y más específicamente de los colangiocarcinomas distales, específicamente los periapulares y los extrahepáticos, y la hepatolitiasis toma un papel fundamental en el desarrollo y en la secuencia de hiperplasia, displasia y colangiocarcinoma por la inflamación crónica que pueden llegar a presentar estas litiasis, esas obstrucciones biliares segmentarias de la vía biliar. Específicamente con respecto a colangiocarcinoma intrahepática y la patología, tiene una subclasificación macroscópica. El más frecuente de ellos es el colangiocarcinoma formador de masa, el que le sigue en frecuencia es el periductal infiltrante y el tercero es el de crecimiento intraductal. Estamos viendo a continuación una foto de un colangiocarcinoma de formador de masa intrahepático. Y los colangiocarcinomas extrahepáticos, específicamente los periliares, tienen una clasificación patológica. Están el papilar, el medular y el esclerosante, siendo el papilar mucho más frecuente. Estamos viendo una foto de un crecimiento intraluminal de un colangiocarcinoma papilar. Generalmente este tipo de lesiones son de crecimiento intraluminal, no son muy formadores de masa realmente, crecen y se distribuyen a través de todo el árbol biliar en la medida en que van creciendo, pero también pueden llegar a presentarse formaciones nodulares o uno de los más retantes desde el punto de vista diagnóstico, los esclerosantes, que pueden pasar básicamente también por estenosis biliares benignas, pero al final son colangiocarcinomas periliares o distales. Con respecto a los síntomas de presentación del colangiocarcinoma, los intrahepáticos generalmente se van a manifestar en el 71% de las veces como dolor abdominal y pérdida de peso. Sin embargo, es mucho más frecuente encontrar un hallazgo incidental o encontrar este tipo de lesiones como un hallazgo incidental, pues no llegan a presentar ningún otro tipo de síntoma. Para los colangiocarcinomas extrahepáticos, específicamente los periliares, la manifestación clínica más frecuente es la ictericia obstructiva no dolorosa. Ese es el 90% de los casos en los cuales pueden llegar a presentarse. Y a diferencia de los periampulares, esta ictericia obstructiva no dolorosa no llega a presentar signo de Corbusier, que es la vesícula distendida no dolorosa. Aquí, básicamente, en el periliar, lo que vamos a encontrar es, si la obstrucción es por encima del conducto cístico, no vamos a encontrar una vesícula no distendida ni palpable. Con respecto a las pruebas de función hepática, los colangiocarcinomas intrahepáticos generalmente o siempre van a elevar fosfatasa alcalina y gamma glutamitraspeptidasa, pero muy raras veces van a elevar o vamos a encontrar patrones de hiperbilirrubinemia expensas de la directa. Caso contrario de los tumores extrahepáticos, de los periliares, siempre vamos a encontrar no solamente las enzimas canaliculares, sino una hiperbilirrubinemia expensas de la directa. Y el uso de marcadores tumorales toma un papel fundamental dadas las dificultades, como mostrar en las siguientes diapositivas, de confirmación histopatológica de este tipo de lesiones. El CA19-9 tiene un rendimiento diagnóstico para confirmar este hallazgo entre el 50 y el 79. El hecho que un colangiocarcinoma no eleve CA19-9 no quiere decir que no tenga colangiocarcinoma. Sin embargo, si un CA19-9 está por encima de 100, luego de derivación biliar, hay una alta probabilidad de que ese paciente tenga realmente un colangiocarcinoma, específicamente un colangiocarcinoma periliar. Tienen una gran especificidad.
al igual que el antígeno carcinoembrionario. Y ante esta dificultad diagnóstica y confirmación histológica en muchos de los casos, se han establecido algunas alternativas en las cuales se puede hacer se hace una relación entre el valor de CA19-9 y antígeno carcinoembrionario, y si este valor está por encima de 400, la capacidad de predecir que estamos frente a un colangiocarcinoma es una sensibilidad del 66 y una especificidad del 100%. Con respecto a la imaginología, una ecografía puede ser capaz de detectar tumores intrahepáticos y periliares, y con una buena capacidad de detección. Eso no quiere decir que lo tenga o no lo tenga, pero por lo menos va a detallar masas o dilataciones de la vía biliar intrahepática, lo que nos obliga finalmente es a utilizar ayudas con mejor rendimiento diagnóstico para poder evaluar morfológica, anatómica y vascularmente este tipo de lesiones. Específicamente, el TAC trifásico toma un papel fundamental, y además del TAC trifásico, que es en fases simples, arteriales y portales tardíos, también se puede decir que los TAC, las tomografías de alta resolución con cortes de 2.5 milímetros toman un papel fundamental en la evaluación vascular y de los colangiocarcinomas, y específicamente de los colangiocarcinomas periliares. Pues es el compromiso vascular lo que en ocasiones, y como veremos más adelante en las diapositivas, puede llegar a generar lo que define la resecabilidad o irresecabilidad de las lesiones. La colangiopancreatorresonancia, y específicamente o aunado con la resonancia con contraste con gadolinio, juega un papel fundamental, y a diferencia del TAC trifásico o el TAC de alta resolución, la colangiopancreatorresonancia muestra o dibuja el árbol biliar, mostrando el sitio de obstrucción cerca del 99% de las veces, y es capaz de mostrar o predecir si la lesión es maligna entre el 70 y el 96% de las veces. Caso o situación que no tiene el TAC trifásico. Sin embargo, y la resonancia con gadolinio nos ayuda a hacer una evaluación vascular, tanto arterial como portal de la lesión. Sin embargo, si se compara el rendimiento diagnóstico o la precisión específicamente del TAC trifásico comparada con la resonancia con gadolinio, específicamente en lo que respecta a la evaluación vascular, es el TAC trifásico superior irremediablemente a la resonancia con gadolinio. La utilidad de las biopsias de hígado con carcinoma intrahepático, realmente hay unas características inmunológicas que son muy establecidas, que pueden llegar a establecer si es un colangio o no, pero si llegan a presentarse algunas dudas con respecto a esto, la intención es no tomar biopsias, porque se puede comprometer el futuro, la resección oncológica, y hay un riesgo hasta del 8% de diseminación sobre los sitios de punción en estos sitios. Y la otra situación es que lo que va a aparecer cuando biopsian un colangiocarcinoma intrahepático es que se va a reportar como un adenocarcinoma. Tendríamos que finalmente hacer coloraciones de inmunistoquímica para poder saber si el potencial origen de ese adenocarcinoma. Un adenocarcinoma sin inmunistoquímica es indiferenciable de un colangiocarcinoma intrahepático. Una inmunistoquímica con TTF1 nos puede decir si el origen es pulmonar, si hacen CDX2 es en colon, si hacen el de PAC4 puede estar en páncreas, pero cuando marcadores de inmunistoquímica, específicamente de citocreatina 7 y 20, es de origen de epitelio biliar y es mucho más específico de colangio intrahepático. Pero como les decía anteriormente, la biopsia pone en juego el compromiso de la resección oncológica, y tiene un riesgo no despreciable de diseminación en los trayectos de punción. Una de las alternativas para, además de evaluar específicamente esto es del doctor Rodrigo Castaño, que me ha regalado este video de forma muy amable, es los cepillados y la biopsia
de este tipo de lesiones para poder establecer su posible, si esa estenosis es de posible etiología benigna o maligna. Y lo que estamos viendo en estos momentos es una colangiografía por CPRE de una paciente de 45 años, y la paciente tiene una estenosis biliar distal, está específicamente por debajo del cístico, la lesión se canula. Voy a mostrar nuevamente el video, qué pena con ustedes. Se está haciendo la colangiografía en ese instante y se ve la lesión por debajo del cístico. Está pasando en estos momentos el cepillo a través de la lesión y alcanzan a tomar una muestra de esa lesión intraluminal por CPR. El rendimiento diagnóstico del cepillado lamentablemente es fatal, sensibilidades que llegan pueden ser del 43% y eso puede llegar hasta más o menos el 55% en una publicación realizada por el doctor Rodrigo Castaño. Las biopsias de la lesión también tienen un muy bajo rendimiento, nomás 53% de las veces se logra hacer establecer la biopsia. Cepillado más biopsia solamente tienen un ligero aumento de la lesión, y para poder aumentar la sensibilidad y la especificidad específicamente de esos cepillados y esas biopsias es la hibridización fluorescente in situ, que es un estudio citogenético que evalúa las polisomías o las aneuploidías cromosomales. El 85% de los tumores o de las células tumorales de los cholangiocarcinomas tienen algún tipo de aneuploidía o de polisomía, y esto lo que aumenta es el rendimiento diagnóstico de las pruebas anteriores. La econdosonografía y la biopsia actualmente también van tomando un papel muy importante, y aunque les decía anteriormente que las funciones transhepáticas o transperitoneales están contraindicadas porque pueden dañar potencialmente una resección oncológica de la lesión, hasta este momento no se ha demostrado que por vía econdosonográfica la punción pueda generar diseminación de este tipo de lesiones. Inclusive tiene una mejoría en el rendimiento diagnóstico de adenopatías periliares o sobre el ligamento, inclusive por encima de imágenes con muy buen rendimiento como la resonancia y la tomografía. Esto que voy a presentar a continuación son nuevas tecnologías en el diagnóstico. Sin embargo, cuando uno lo va a evaluar específicamente en el consenso, todavía no toman un papel preponderante en el diagnóstico, como el ultrasonido intraductal, la colangioscopia más biopsia, cromoendoscopia, endomicroscopía con focal láser o estudios moleculares. Son supremamente costosos y realmente no los tienen en cuenta, y no van a cambiar en estos momentos las opciones de resecabilidad u opciones de tratamiento si no se disponen de este tipo de tecnologías. De hecho, la recomendación del consenso del 2015 es que los colangiocarcinomas intrahepáticos, con un estudio abdomen y pelvis con la resonancia, eh, o adicionalmente un TAC trifásico para hacer la evaluación vascular, más complementar los estudios para descartar lesiones metastásicas a distancia. Y no es mandatorio la biopsia si la lesión es resecable. Cuando definitivamente hay una duda diagnóstica imaginológica, cuando hay una sospecha de ser metástasis de otro primario, o se puede tomar irremediablemente la biopsia cuando definitivamente la lesión por imágenes axiales, la lesión no es resecable y el paciente probablemente sea candidato a quimioterapia paliativa. El PET scan no es mandatorio como estudio inicial, y a pesar de que en colangio tenga, las lesiones no captan adecuadamente, y más las lesiones a distancia no captan muy bien las lesiones, y por eso en el consenso no está como una opción diagnóstica, inclusive para las lesiones a distancia, específicamente para los extrahepáticos y periliares, una situación similar.
pero aquí sí es prácticamente, toma un papel preponderante la resonancia, específicamente la colangioresonancia, para hacer la evaluación del árbol biliar y hacia dónde se está dirigiendo específicamente la obstrucción o la estenosis maligna que tiene, al igual que el anterior, establecer si tiene metástasis a distancia, y no es mandatorio la biopsia si la lesión o es candidato a trasplante. De hecho, cuando miramos en el consenso dice que el 90% de las lesiones sobre los colangiocarcinomas con los estudios diagnósticos anteriores se puede hacer básicamente se puede continuar con el tratamiento, inclusive, inclusive en ocasiones si se requiere la neoadyuvancia para potenciales tratamientos como trasplante de hígado. No me voy a detener en esto, más adelante voy a hablar con respecto a eso. Si la lesión definitivamente no es resecable, se pueden entonces evaluar entonces ya biopsias, inclusive ya biopsias transperitoneales, pero de lo contrario no se deben realizar biopsias transperitoneales ni por la laparoscopia ni percutáneos, pues pueden aumentar el riesgo de siembras en estos sitios. Con respecto a colangiocarcinoma intrahepático, lo que estamos viendo a continuación es la clasificación del TNM y lo importante aquí es que el tamaño del tumor finalmente no es de radical importancia en la clasificación del tamaño, pero sí más bien el compromiso vascular, el compromiso peritoneal o el compromiso de estructuras extrahepáticas. A diferencia del colagio periliar, los nódulos linfáticos eh, pueden establecerse, los nódulos, el N1 es con ganglios linfáticos regionales, específicamente los del ligamento hepatoduodenal, y se establece que los ganglios interaortocaos o que se encuentran a distancia se pueden o son catalogados como lesiones metastásicos a distancia y precluyen potencialmente cualquier resección. La irresecabilidad según las guías y según el consenso de Tokio del 2008 realmente no varía mucho, es dejar insuficiente hígado remanente funcional, es decir, que por lo menos no queden dos segmentos bien perfundidos, bien drenados y con adecuado conducto biliar, que haya enfermedad extrahepática, que haya tumores multicéntricos o bilobales. Y con respecto a las guías de Tokio, que son muy en las guías del consenso norteamericano, metástasis a distancia, hígado, pulmón, peritoneo, o los nódulos linfáticos a distancia paraórticos, o sea, las lesiones M1 precluyen la lesión, cualquier potencial resección quirúrgica. Cerca del 80% de las colangiocarcinomas van a terminar en una resección hepática mayor, es decir, una resección de más de 2 segmentos. Factores determinantes: los bordes libres de resección, la linfadenectomía y el compromiso vascular. Se dice que básicamente las lesiones que tengan bordes más de 3 milímetros tienen mejor pronóstico que las que tienen bordes a menos de 3 milímetros. La linfadenectomía también positiva del ligamento hepatodenal puede aumentar o disminuir la sobrevida de este tipo de lesiones. Si la lesión, si un paciente después de la linfadenectomía no hay ganglios, puede tener sobrevidas aproximadamente de 45 meses, pero si los ganglios fueron positivos en la linfadenectomía, este tipo de resecciones, se puede bajar a la mitad del tiempo este tipo de sobrevidas, y el compromiso vascular de este tipo, del compromiso vascular intrahepático macrovascular también altera o cambia completamente el pronóstico de este tipo de lesiones. Y evidentemente el hígado remanente funcional, si no se es capaz de dejar con las técnicas convencionales o las resecciones hepáticas mayores un buen volumen o por lo menos un 25% que sea funcional, entonces eso puede llegar a disminuir la probabilidad de resección de este tipo de lesiones. A continuación les voy a mostrar un caso clínico
que tuvimos relativamente reciente, hace unos 6 meses. Es un hombre de 62 años que tiene historia de virus de hepatitis B. Sin embargo, no tenía hepatitis activa ni tampoco cirrosis secundaria. Dentro de sus controles semestrales, el hepatólogo le encontró un nódulo de 6 centímetros en la ecografía de control entre los segmentos 7 y 8. El perfil hepático era absolutamente normal, lo único que llamaba la atención era un aumento de la fosfatasa y la gama, las plaquetas normales, y en la endoscopia más reciente no tenía varices como manifestación de hipertensión portal fuera clínicamente significativa. Los marcadores tumorales mostraron un CA19 9 de 100, los otros fueron normales, y el hepatólogo decide biopsiar, a pesar de los marcadores anteriores, la lesión para saber si era definitivamente un hepatocolangio o un hepatocarcinoma, para poder ayudarle o darle otras alternativas como el trasplante ante su virus de infección activa, virus B. Se reporta adenocarcinoma y se le hace la inmunistoquímica que muestra los citocarotida 7 y 20 positiva. Lo que voy a mostrar a continuación es la resonancia. Es una lesión que se encuentra en los segmentos 7-8. Esta lesión de aproximadamente unos 6 centímetros en estos momentos está atrapando completamente la vena suprahepática derecha, pero contacta parcialmente a su salida la vena suprahepática media. Sin embargo, no la obstruye en ningún momento, simplemente la contacta, y de hecho en un TAC trifásico adicional no era muy claro el contacto de la lesión. Si estuviera en contacto, vemos aquí las venas portas, la porta izquierda y la porta derecha, completamente permeables. Y si la lesión en ese momento se tuviera compromiso de la vena suprahepática media, eso quiere decir que para poder tener una resección oncológica apropiada, se hubiera tenido que ofrecer una hepatectomía derecha ampliada. Lo que estamos viendo a continuación es la volumetría de los segmentos 2-3, si se hubiera hecho o se realizara de entrada una hepatectomía derecha ampliada. El volumen fue de 171 centímetros cúbicos, lo cual le daba nomás para esos dos segmentos, 2 y 3, nomás el 20% del volumen, del volumen total que requiere el paciente para estar vivo. Estas serían las alternativas hasta ese momento que se pensaron: una hepatectomía derecha más vaciamiento ganglionar, una hepatectomía derecha trisegmentaria más vaciamiento ganglionar, una hepatectomía derecha con perfusión in situ y reconstrucción de vena suprahepática media más vaciamiento ganglionar, o un ALPS, que es una ligadura portal asociada a partición hepática. En un primer tiempo, la ligadura portal derecha y una transección al nivel del falciforme, y en un segundo tiempo, aproximadamente a los 10 días, y una vez previa confirmación del crecimiento volumétrico suficiente, una hepatectomía derecha extendida más vaciamiento ganglionar. La intención inicial era realizar una hepatectomía derecha con perfusión in situ en frío y reconstrucción de la vena suprahepática media, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios con ecografía, si estaba o no estaba comprometida o tomada, o qué grado de compromiso iba a tener la vena suprahepática media, dado que una derecha ampliada no le iba a dejar volumen suficiente a ese paciente. Cuando se llevó a cirugía, lamentablemente no tengo estas imágenes acá, en la ecografía intraoperatoria nos encontramos que la vena suprahepática media estaba comprometida en más de 180 grados de su circunferencia, y se decía hacer un cambio de plan y se hizo un ALPS. En este primer tiempo se realizó una deprivación venosa del hígado derecho, y esa deprivación venosa no es solamente la ligadura portal de la vena porta derecha, sino la vena suprahepática derecha, y se hizo una transección en el nivel del falciforme. Lo que vamos a ver a continuación es la tomografía en el día 9 posterior a la fase 1 del ALPS. Lo que están viendo a continuación aquí es la masa. Esta es la vena suprahepática media. La derecha no tiene flujo porque está completamente ligada. La media aún tiene flujo. Este es el sitio de la transección.
prácticamente a nivel casi del falciforme. Y aquí lo que estamos viendo es el crecimiento que se presenta en esos 9 días posterior a la deprivación venosa en la fase 1 del ALPS, el crecimiento que presenta del volumen hepático de esa lesión es de aproximadamente 345 centímetros cúbicos, casi un crecimiento de un 170% a lo predicho, es decir, que estamos ya por encima, teniendo casi un 30% del volumen hepático residual funcional, y podemos proceder a la segunda fase del ALPS con toda seguridad. Esta es la segunda fase del ALPS, ya el hígado prácticamente eh, partido, el sector, los segmentos 2 y 3 ya claramente hipertrofiados. Lo que estamos viendo aquí a continuación es la vena suprahepática media. Esto es parte del tumor, esto es parte del tumor. Esta es la vena suprahepática media, este es el tumor y este es otro segmento del tumor que está prácticamente envolviendo la vena suprahepática media. Esto que les voy a mostrar a continuación es posterior a la transección hepática, posterior, luego de la fase 2 del ALPS, y esta es una resonancia de control aproximadamente 4 meses después de la resección. El paciente se fue bien a los 10 días posterior a la fase 2 del ALPS. Lo anterior es para mostrar que, aunque el 80% de las veces los pacientes pueden salir o pueden ser manejados con resecciones hepáticas, hay pequeño o un 20% de ocasiones en los cuales uno tiene que ampliar las opciones para poder ofrecerle resecciones R0 a los pacientes. La mortalidad de este tipo de resecciones está entre el 1 y el 5% y la morbilidad puede ascender hasta el 43% dependiendo del centro y la experiencia que tengan en este tipo de resecciones. La complicación más frecuente es la infección de sitio operatorio, que puede ser la superficial, aunque pueda ascender desde los abscesos perihepáticos hasta abscesos subfrénicos que están hasta el 7.5, y las fugas biliares están reportadas hasta el 4% de los casos. La tasa de resecabilidad depende realmente de los sitios y de las ayudas diagnósticas y de la experiencia que se tenga, pero se puede lograr hasta en el 98% de las veces en los cholangiocarcinomas intrahepáticos. La sobrevida ante una resección R0 de este tipo de lesiones es al año es hasta el 87%, a los 3 años cercano al 50%, y a los 5 años está entre el 25 y 42%. Esto que estoy mostrando a continuación es la experiencia que tuvimos de esos 109 colangiocarcinomas, de aquellos que fueron intrahepáticos, que fueron llevados a cirugía, y aquellos que no fueron llevados a cirugía, y la sobrevida o el tiempo de sobrevida de este tipo de lesiones, en nuestra experiencia, estuvo aproximadamente hacia los 3 años de sobrevida, de periodos y de tiempo libre de enfermedad. Sin embargo, en ocasiones no es posible tener como alternativa, o ese pequeño 20% de pacientes en los cuales no se les puede ofrecer ni siquiera técnicas avanzadas en la resección hepática, como las perfusiones in situ en frío, los ALPS, entre otras alternativas, y es por eso que existieron o existe en la actualidad, o centros en el pasado intentaron buscar, al igual que hepatocarcinoma, trasplante de hígado, intentando lograr tener sobrevidas. Lamentablemente, las sobrevidas de los colangiocarcinomas intrahepáticos en esta serie, en esta revisión sistemática publicada muy viejita, en el 2003, la sobrevida, la mejor sobrevida que se llegó a tener a 5 años fue no más del 10%, lo cual precluye o precluía hasta ese momento el trasplante hepático para los colangiocarcinomas intrahepáticos. Sin embargo, el doctor Sochin, Gonzalo Sochin, que trabaja en Toronto, publican en el año 2016 en Hepatology un trabajo multicéntrico en el cual reúnen cerca de 10 centros y 81 pacientes, en los cuales, como hallazgo incidental, al intentar trasplantar hepatocarcinomas, encontraron colangiocarcinomas en los explantes. Y lo que se encontró en eso, en esa revisión retrospectiva multicéntrica, es que aquellos pacientes que como hallazgo incidental
fueron trasplantados y tenían lesiones por debajo de los 2 centímetros, tenían sobrevidas que podían llegar a los 5 años hacia los 65%, hasta el 65% de los 5 años. La tasa de recurrencia en los muy tempranos, es decir, en las lesiones menores de 2 centímetros, era del 18%, y en los avanzados, entiéndase como multilobar o mayores de 3 centímetros, la tasa de recurrencia es del 61%. Actualmente, el consenso de la Sociedad Internacional del Trasplante Hepático dice que si una lesión o aparece un colangiocarcinoma y la lesión no es resecable porque tiene enfermedad hepática avanzada y la lesión es menor de 2 centímetros, se puede pensar como una alternativa con intención curativa y resección R0 en este tipo de pacientes. Entrando nuevamente a colangiocarcinoma extrahepático, esta es la clasificación de TNM, como les informaba anteriormente, a diferencia del anterior, las lesiones que se encuentran a distancia, en este caso en particular, no son consideradas como lesiones o como metástasis a distancia, como los ganglios interaortocados. Y aquí lo importante es que nuevamente el T, que es supuestamente una lesión que evalúa el tamaño de las lesiones, aquí no está hablando del tamaño de las lesiones, aquí lo que está hablando es el grado de infiltración del conducto y los órganos adyacentes o extrahepáticos que puedan estar comprometidos. Sin embargo, esta clasificación, voy a avanzar a la siguiente diapositiva porque este video es un poquito más ilustrativo. En 1975 publican la clasificación de Bismuth-Corlett, que es una clasificación mucho más morfológica y que puede ser endoscópica, pero que no logra establecer con precisión potencialmente tratamientos de las lesiones. Estamos viendo una colangiografía de una lesión que se encuentra aproximadamente a 2 centímetros de la confluencia. Y la clasificación de Bismuth-Corlett lo que especifica es en los mismos Corlett, uno, una lesión hasta 2 centímetros o compromete la confluencia, o en el 3A la confluente derecho, o el 3B el confluente izquierdo, y en los 4 puede comprometer ambos confluentes hasta los radicales secundarios. Me devuelvo para acá. Entonces, esta clasificación lo único que está diciendo es el compromiso o hacia dónde está infiltrando el tumor periliar, en este caso en particular. Sin embargo, no te está diciendo opciones de resección o si está comprometiendo o no está comprometiendo vascularmente el tumor, y por tal motivo no define resecabilidad. Este sistema de estadiaje que publicaron en el 2011 y que están intentando tener los resultados de un registro internacional, intenta utilizar ciertas características en el diagnóstico de este tipo de lesiones para poder predecir o por lo menos estandarizar los tratamientos de las lesiones. Por ejemplo, B2 significa Bismuth-Corlett 2, es decir, que la lesión que está comprometiendo el confluente. No hay compromiso del PB o portal vein 0, es decir, que no hay compromiso de la vena porta. Hepatic artery 0 quiere decir que no hay compromiso de la arteria hepática, y por tal motivo no hay compromiso volumétrico en ninguno de los dos casos. No hay disminución de los volúmenes hepáticos. Esta es una lesión, por ejemplo, que es Bismuth-Corlett 3. Vemos que se está comprometiendo mucho más hacia los radicales derechos, está comprometiendo los radicales de la porta derecha, de la arteria hepática derecha, y el volumen de los segmentos, del segmento comprometido, hay una atrofia, una disminución del volumen, y aquí aparece. Entonces, este intento de estadiaje de clasificación lo que intenta es estandarizar para poder finalmente establecer potenciales tratamientos quirúrgicos y definir resecabilidad y estandarizar los procesos. De acuerdo a las guías de Tokio y a las guías norteamericanas, básicamente la irresecabilidad es metástasis a distancia a hígado, pulmón, peritoneo, y en este caso en particular sí toman en cuenta el tener los ganglios a distancia, es decir, tener un N2. Sin embargo,
son criterios supremamente gruesos y es Jarnagin estas criterios de Jarnagin del Memorial Sloan Kettering que intentan aproximar mucho más o definir mucho mejor con respecto al compromiso vascular y el volumen hepático residual funcional si las lesiones son resecables o no. Evalúa efectivamente los factores del paciente, las comorbilidades que no permitan tolerar el procedimiento, si hay cirrosis hepática o inadecuado volumen del hígado remanente, específicamente factores relacionados con el tumor, extensión del tumor a conductos secundarios bilateralmente, es decir, se podría decir que son los Bismuth-Corlet 4, el compromiso de la puerta principal o su bifurcación, eso en los criterios de Jarnagin puede llegar a precluir la resección si hay atrofia del lóbulo hepático del compromiso de la vena porta contralateral, es decir, si la lesión está en el lado derecho pero hay compromiso portal del lado izquierdo, eso puede precluir la lesión. Si hay atrofia del lóbulo hepático con compromiso de conductos secundarios contralaterales, es decir, si la lesión está en el lado, predominantemente en el lado derecho, pero también aparecen lesiones secundarias en el lado contralateral donde va a quedar el hígado, eh, el hígado en teoría sano, pues puede precluir también la lesión y la extensión del tumor a radicales secundarios ipsilaterales, a conductos biliares radicales de segundo orden, también puede llegar a precluir las lesiones. Y como les decía anteriormente, el compromiso linfático N2, es decir, de ganglios interaortocavas, precluye la resección. La intención, por lo menos de los colangiocarcinomas extrahepáticos, tanto periliares como periapulares, es una resección R0. Si uno no ve imaginológicamente que pueda lograr una resección R0, mejor no lo intente y busque otras alternativas de tratamiento dependiendo si es resecable o no es resecable y si la irresecabilidad precluye o no otras alternativas de tratamiento. Más adelante hablaremos específicamente del trasplante de hígado, pero aquí nos vamos a meter mucho más específicamente de definir la resecabilidad o la resección R0 de los colangiocarcinomas periliares. Y para lograr tener o aumentar la opción o las alternativas de resección quirúrgica, existen unas estrategias de optimización preoperatoria, entre las cuales está la embolización de la vena porta del lado comprometido, cuya indicación en estos momentos es cuando la hepatectomía que se va a hacer va a ser mayor del 60% del volumen o si el paciente se encuentra colestásico. Si el paciente se encuentra con colestasis, es importante definir si se va a realizar drenaje biliar preoperatorio o no y qué tipo de drenaje, a través de vía endoscópica o por vía percutánea. Las indicaciones de acuerdo a las guías para hacer este tipo de drenaje biliar es colangitis, si el paciente está en colangitis, si el paciente va a requerir una embolización portal del lado comprometido, o sea, va para resección de ese lado, si el paciente va a requerir quimioterapia neoadyuvante preoperatoria, específicamente en los casos de trasplante o en los casos que va para trasplante de hígado, o si el paciente presenta un grado severo de desnutrición, insuficiencia hepática o renal asociada a colestasis, tiene toda la indicación de realizarlo. Muchos grupos o muchos centros o muchos especialistas dedicados a este tema prefieren en la medida de lo posible no drenar la vía biliar por dos riesgos importantes. La misma derivación sin indicación aumenta el riesgo de infección de sitio operatorio durante la cirugía de la resección con intención curativa, y dos, puede aumentar el riesgo de diseminación a través del árbol biliar de este tipo de este tipo de lesiones. Las estrategias de resección básicamente son las siguientes. Es evidente que hay que quitar la vía biliar o hay que resecar la vía biliar extrahepática. Sin embargo, eh, sin embargo, el, Eh, la intención es lograr resección R0 y para hacerlo uno tiene que hacerse una serie de preguntas para poder aumentar la probabilidad de tener resección R0 y por tanto motivo curación.
y es si realizar nomás resección segmentaria de la vía biliar comprometida es suficiente, si hay que realizar hepatectomías izquierda o derecha o qué tipo de hepatectomía para poder hacer la resección de este tipo de lesiones y lograr la resección R0. La caudadectomía para lograr este tipo de resecciones es necesario, no es necesaria. Y finalmente, las resecciones portales, y como les decía, en 2001 aparentemente era un criterio de resecabilidad, sin embargo, cada vez aparecen más reportes y tocaremos este tema más adelante. Con respecto a la resección de la vía biliar versus una hepatectomía formal en los colangiocarcinomas, básicamente cuando se hacen resecciones locales es solamente la tasa de márgenes negativos sin hepatectomía es no más del 29%, en cambio con una hepatectomía asociada puede llegar a ser del 88%. Actualmente, las resecciones locales de la vía biliar solamente son en las lesiones Bismuth-Curlet 1, que son T1 y no tienen compromiso, que no tienen compromiso vascular, y específicamente es en los tipos, en los papilares, en el tipo histológico papilar. Por lo demás, básicamente, la resección de la vía biliar, la resección local de la vía biliar no es la mejor alternativa si uno quiere hacer una resección R0 en este tipo de lesiones periliares. Hacer hepatectomía izquierda o derecha, realmente la hepatectomía izquierda tiene una serie de ventajas, pues es una menor morbilidad, pues usted se está resecando un menor volumen hepático, es técnicamente más fácil, básicamente las estructuras del lado izquierdo son de mayor longitud y son de mayor longitud extrahepática, y por tal motivo su abordaje y su llegada es mucho más fácil en esos casos. Como les decía anteriormente, hay un menor volumen del parénquima hepático. Sin embargo, la hepatectomía derecha o hacer una hepatectomía derecha en este tipo de lesiones tiene una ventaja táctica y es la siguiente, y es que la arteria hepática derecha en la mayoría de las ocasiones está pasando por encima específicamente del conducto hepático común. Y si se quiere hacer una resección oncológica propiamente dicha, la probabilidad de que la arteria hepática derecha esté comprometida es mucho mayor. Y la otra ventaja es que la reconstrucción del conducto hepático izquierdo es mucho más fácil cuando se hace la hepatectomía derecha. Sin embargo, el volumen hepático que uno está resecando en la hepatectomía derecha evidentemente es mucho mayor y por tal motivo sería una desventaja. Con respecto a los colangiocarcinomas iliares tipo 1 y tipo 2, los Bismuth Colet 1 y 2, en el año 2007 sale un reporte bien interesante en el cual evalúan si realmente hacer hepatectomías asociadas y qué tipo de hepatectomía a este tipo de lesiones es la más apropiada para la resección de R0, donde evaluaron 54 casos consecutivos. Y lo que les puedo decir es que cuando se hace la hepatectomía derecha, se logró con mayor frecuencia las resecciones R0 en este tipo de lesiones. Y cuando se compara la hepatectomía derecha con otro tipo de resecciones, inclusive comparado con las mesohepatectomías, las sobrevidas fueron mucho mejores porque se logró mucho mejor una tasa de resección R0. Aquí vemos un gráfico específicamente con respecto a los tumores papilares, pero que no son T1, sino que ya son T2 o que son Bismuth-Corlet 2 específicamente, y es la hepatectomía derecha superior a otro tipo de resecciones hepáticas como la izquierda o la mesohepatectomía para lograr las resecciones R0. Con respecto a la caudadectomía, es claro que el drenaje biliar del lóbulo caudado ocurre en el 78% de las veces, viene de ambos conductos, tanto el derecho como el izquierdo, en el 7% de las veces nomás del conducto hepático izquierdo y en el 15% de las veces nomás del conducto hepático derecho. Es decir, que cuando hay una lesión específicamente del confluente, el árbol biliar, y si se quiere, si se quiere hacer una resección R0,
se tiene que realizar una resección del caudado como ampliación de la hepatectomía. Es una foto muy bonita de las clínicas muy viejitas, pero muy interesante cómo realizarlo, cómo la luxación del hígado derecho eh, para poder llegar a estos ramos y hacer la liberación completa y posteriormente, una vez se haya liberado el ligamento hepatocavo, la exposición de estos ramos, que pueden ser a veces de 12 a 15 o ramos inclusive de gran tamaño, como la vena de Macucci, que son importantes para poder hacer la liberación del caudado. Técnicamente un poco más complejo, pero importante para hacer la resección o una resección R0. Aquí están los resultados de hacer o no hacer caudadectomía en los colangiocarcinomas cuando se hacen hepatectomías derechas o izquierdas y se logra resección R0 cuando se hace o se asocia la caudadectomía específicamente. Y aquí vemos que la tasa la tasa de resecciones R0 mejora mucho más cuando se adiciona la caudadectomía a las hepatectomías derecha o izquierda si son lesiones Bismuth-Corlett 3. Este gráfico básicamente es un gráfico de resumen para las lesiones Bismuth-Corlett 1 y 2. La hepatectomía derecha es eh, es una excelente alternativa para lograr la resección del R0 junto con la caudadectomía y la resección de la vía biliar. El Bismuth-Corlett 3A, vemos que la lesión se va directamente hacia los radicales primarios del lado derecho y por tal motivo una hepatectomía derecha o derecha ampliada más la caudadectomía más la resección de la vía biliar es adecuada para la resección R0. Cuando la lesión se va hacia el lado izquierdo, la hepatectomía izquierda con la caudadectomía más la resección de la vía biliar es la más apropiada, y las lesiones Bismuth-Corlett 4 en los cuales está comprometido básicamente los radicales de segundo orden, se vuelven un reto técnico al punto de que en algunos casos en centros con experiencia se puede resecar o se puede definir en este caso en particular irresecabilidad de las lesiones. Con respecto a la resección de la vena porta y reconstrucción, cuando hay compromiso portal y se hace resección y la reconstrucción, la sobrevida puede aumentar de este tipo de lesiones cuando se logra resección R0 hasta el 41% a 5 años, pero cuando la lesión compromete la vena y la arteria hepática, con reconstrucción, la sobrevida es no más del 14%. Por tal motivo, y la guía del consenso y otra serie de evaluaciones precluyen la reconstrucción arterial, pero le dan vida o le dan la posibilidad a que la reconstrucción portal pueda ser una alternativa lo suficientemente valiosa para lograr resecciones R0 en este tipo de lesiones. Este es el caso clínico número 2. Este es un hombre de 70 años con antecedente de hipertensión arterial controlada con un ECOG de 0, un perfil hepático que lo único que demuestra es una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa con una fosfatasa alcalina de 1000 y un INR de 1.7 por la obstrucción miliar. Los marcadores tumorales muestran un CA19 de 156, una alfa-fetoproteína de 2 y un antígeno carcinoma de 16, perfil nutricional normal. Esto es una colangioresonancia en el cual la lesión es una lesión Bismuth-Corlett 2, está llegando básicamente hasta casi llegando al confluente, se podría decir que es un 1, pero básicamente lo leímos como un 2. Y lo que estamos viendo a continuación adicionalmente es una atrofia del hígado derecho y una obstrucción de la porta derecha, o sea, del lado ipsilateral o generando la misma atrofia, y una hipertrofia compensadora del hígado izquierdo. Estas fueron las alternativas que se plantearon en ese momento, y la hepatectomía derecha ampliada, caudadectomía de resección de la vía biliar más linfadenectomía y una hepaticoyeyunostomía fue lo primero que se programó para este paciente en particular. Esto fue lo que nos encontramos, la hipertrofia del sector lateral izquierdo, el hígado derecho completamente
hipotrófico y además una lesión de los radicales secundarios nodular en el lado derecho, que finalmente era el lado que iba a ser resecado, por lo cual no precluimos la resección. Esto que estamos viendo a continuación es la vesícula biliar. Este es toda la vía biliar resecada, que finalmente va a ser resecada con la vesícula y también aquí con el hemígado derecho atrófico. Esto que estamos viendo acá es la arteria hepática derecha ligada. Esta es la del segmento, la que iba hacia el segmento, hacia el segmento 4, y esta es la del conducto, la que iba hacia el segmento lateral izquierdo, la tiene el conducto hepático izquierdo, perdón, del hemígado izquierdo, y aquí está la porta común. Ya no hay ganglios, esto hace parte del vaciamiento, se van en bloque completamente, y aquí está posteriormente a la resección. Aquí está ligada a la porta derecha, aquí está la arteria hepática izquierda, y en este sitio se encuentra el conducto hepático izquierdo. Se hizo la reconstrucción del conducto hepático izquierdo y 2 años de seguimiento posterior libre de enfermedad. Y este segundo caso clínico es de una mujer de 57 años sin comorbilidades, con buen ECOG, igual que el anterior, un perfil muy similar, marcadores tumorales elevados básicamente en la CA 19,9, tenía una pérdida de 5 kilos de peso y una albúmina de 3,1. Esta es una lesión básicamente que estamos viendo acá, Bismuth-Corlet 4, en la cual los radicales de segundo orden están comprometidos. Aquí están completamente amputados, aquí no se ve el conducto hepático derecho. Esta es la del sector anterior, esta es la del sector posterior, y aquí está el conducto hepático izquierdo. Esta es una lesión Bismuth-Corlet 4. Pero lo que sí que estamos viendo aquí es que hay una notable hipertrofia del sector posterior derecho. Este sector posterior derecho tenía un volumen aproximado de 400 centímetros cúbicos, y por tal motivo decidimos ofrecerle una resección quirúrgica a esta lesión: una hepatectomía izquierda trisegmentaria, caudadectomía, resección de la vía biliar, vaciamiento ganglionar, hepático-yeyunostomía en hierro. Esta foto que estamos viendo es de la paciente, esta es la porta común, esta es la arteria hepática, y aquí en esto que estamos viendo acá es ganglios y la lesión tumoral. Esta es la arteria hepática izquierda. Aquí en el BCLUB está disecada la arteria del sector anterior. Detrás del BCLUB está la arteria del sector posterior, y aquí en el BCLUB está la vena del sector anterior, y detrás está la vena del sector posterior. Ya no hay vaciamiento, y aquí está la vía biliar, el tumor, la vía biliar y el vaciamiento ganglionar en bloque. Posterior a la hepatectomía izquierda empleada, esta es la vena suprahepática derecha. No hay, obviamente, la estamos viendo en todo su trayecto, porque es que no hay segmentos 5 y 8. Esto que se está tomando aquí es la arteria hepática del sector anterior que fue resecada, y este es el conducto hepático de ese sector posterior. Y aquí está la hepaticoyeyunostomía respectiva. Este fue el bloque, el tumor, el hígado resecado con el tumor y con el vaciamiento ganglionar en bloque específicamente. Estos son los resultados locales con respecto a la resección quirúrgica de los tumores periliares que teníamos hasta el 2016. Logramos, o se hizo una resección durante ese periodo de tiempo en 11 pacientes, una mortalidad perioperatoria del 18%. Se logró resección R0 en el 72%, pero en esas lesiones que fueron resecciones R0, la supervivencia global promedio estuvo cerca de los 469 días. Y si lo comparan con esta gráfica de supervivencia, este Kaplan-Meier, evidentemente es mucho mejor que no operar a esos colangiocarcinomas periliares. El problema básicamente es con las lesiones que son colangiocarcinomas de novo y resecables, por ejemplo, Bismuth-Corlet 3A o 3B y 4, que pueden llegar a tener compromiso vascular arterial de la arteria principal o contralateral, compromiso portal principal o contralateral, o insuficiente volumen contralateral de acuerdo a la clasificación de Yarnagin,
o específicamente aquellos colangiocarcinomas que están en el escenario de colangitis esclerosante primaria, que muy pocas series han reportado resección de este tipo de lesiones y lamentablemente la morbimortalidad de este tipo de lesiones es demasiado alta, cercana al 70-80%, muy pocos casos exitosos, justamente porque hay una función hepática deteriorada, y cualquier área puede ser foco potencialmente de nuevos colangiocarcinomas. Ante lo anterior, se presentó en el año 2005, este es el artículo original en el cual se muestran cómo el trasplante hepático logra tener resultados similares inclusive a aquellos trasplantados de hígado, por ejemplo, para hepatocarcinoma o inclusive superiores, pero tenían que ser sometidos a esquemas de quimio, radioterapia neoadyuvante. El protocolo de Clínica Mayo de este artículo era no necesitaba específicamente biopsia, pero sí por lo menos aproximaciones diagnósticas como el cepillado o el FISH, para poder establecer el diagnóstico preoperatorio. Se da una neoadyuvancia con una radioterapia preoperatoria que lograba hasta 4.500 centígrados fraccionada en 30 sesiones, y una quimioterapia radiosensibilizante con 5-fluorouracilo para mejorar la neoadyuvancia. Posteriormente, después de recibir esto, le hacían una laparotomía o una laparoscopia de estadiaje en el cual resecaban los ganglios regionales, y esos ganglios regionales no debían ser o no debían tener enfermedad o no debían tener tumor, y por tal motivo, una vez se lograba eso, esos pacientes eran finalmente enlistados para trasplante de hígado. Las sobrevidas pues inclusive eran presentadas, cuando se presentaron eran superiores a las sobrevidas logradas para trasplante de hígado en hepatocarcinoma, con sobrevidas a 5 años del 82%. Sin embargo, esto fue criticado duramente, pues cuando evaluaron específicamente los trasplantados con colangitis esclerosante primaria, el 36% de esos pacientes tenían patologías negativas, y probablemente lo que estábamos viendo no era ningún colangiocarcinoma, sino trasplantes de colangitis esclerosante primaria con estenosis biliares benignas, sin ningún problema. Sin embargo, más adelante ellos siguen abultando sus números y siguen con este protocolo, y lo que se encuentran básicamente es que no tener patología confirmatoria no solamente no precluye la resección, sino cuando se confirmaba la patología, las sobrevidas de este tipo de lesiones con el trasplante a los 5 años podría ser mucho mejor inclusive. Eh, Y por tal motivo, se volvió en estos momentos para los colangiocarcinomas iliares irresecables de acuerdo a los criterios del Memorial Sloan Kettering, una alternativa para este tipo de lesiones. No estamos hablando de las lesiones metastásicas a distancia, sino las lesiones en las cuales el volumen va a ser insuficiente o pueden llegar a tener compromiso vascular. Esos criterios deben tener un criterio diagnóstico, es decir, como les decía anteriormente, una citología o una biopsia luminal. Tiene que haber una estenosis de aspecto maligno y al menos un criterio de los anteriores, un 699 en ausencia de colangitis. El estudio citogenético de las células tiene que mostrar polisomía, una polisomía, o en la resonancia de la tomografía tiene que haber una masa con un 699 por encima de 100, es básicamente diagnóstico y puede ingresar básicamente a los criterios a ser evaluado como potencial candidato para trasplante. Criterios de extensión solamente van a tomar aquellos que son periliares proximales al cístico, y que el eje radial, es decir, que el tamaño de la lesión en diámetro radial no puede ser mayor de 3 centímetros. Realmente no importa el longitudinal, que sea oficialmente irresecable, es decir, por alguno de los criterios que anteriormente les decía, y que no hubiera metástasis o adenopatías a distancia. Si esto es así y los resultados que les mostré anteriormente son tan beneficiosos,
pues entonces deberíamos trasplantar absolutamente a todas las lesiones. Sin embargo, realmente trasplantar con angiocarcinomas que han recibido quimio y radioterapia es una pesadilla, inclusive la quemadura que presentan es tan severa que se presentan grandes obstrucciones o grandes lesiones en ese tipo de lesiones, y por tal motivo, si uno llega y se compromete con este tipo de tratamiento de neoadyuvancia para trasplante, uno no se puede volver a resección quirúrgica, y tal es así el compromiso severo de la irradiación que hay que ingresar, o es una sugerencia de alguna manera del consenso de este año, que cada vez que se vaya a entrar a este tipo de lesiones hay que entrar con injertos arteriales y venosos preparados, justamente porque las lesiones o se puede aumentar el riesgo de quemaduras o estenosis por irradiación en las áreas de las lesiones del aporte, y por tal motivo uno tiene que ir casi a nivel de la vena coronaria estomática o inclusive al nivel de la confluencia para hacer este tipo de anastomosis para que no haya riesgo de estenosis post irradiación de las lesiones. Y a pesar de lo anterior y los buenos resultados, inclusive quisieron comparar evaluación de colangiocarcinoma ilial en lesiones resecables uno a uno con respecto a lesiones que podían ser potencialmente resecables, y completaron el protocolo de quimioterapia de Clínica Mayo, y las sobrevidas de este tipo de lesiones, inclusive en esta serie, en este estudio multicéntrico, pudieron llegar hasta 77, un periodo de sobrevida de 77 meses, comparados con las resecciones, y por eso le dan cada vez más vuelo al trasplante de hígado de los colangiocarcinomas periliares, inclusive en de nuevo como una alternativa curativa para lograr de forma más efectiva las resecciones R0. Sin embargo, cuando nos vamos a la guía y al consenso específicamente, el trasplante solamente en los colangiocarcinomas de novo que son considerados como irresecables, o en los colangiocarcinomas que están en un escenario de colangitis esclerosante primaria. Sin embargo, el compromiso de la neoadyuvancia es tan importante y dificulta tanto, y no todos los pacientes finalmente van a llegar, básicamente entre un 50 y un 60% de los pacientes van a tener un dropout de todo este tipo de lesión posterior a la neoadyuvancia, y no van a llegar finalmente a la quimioterapia. Por último, y no me voy a demorar mucho más en esto, estos son nuestros resultados con respecto a los periampulares o los colangiocarcinomas distales. La sobrevida de este tipo de lesiones cuando fueron llevados a tratamiento quirúrgico y lesiones R0 fue en nuestra serie de aproximadamente de 822 días, comparado con no operarlos. Por tal motivo, nuevamente les reitero que una resección quirúrgica o definir la resecabilidad es mejor opción que no hacer absolutamente nada en este tipo de pacientes. Como conclusión final, el colangiocarcinoma es un tumor con relativa frecuencia en la vía biliar, no es tan anecdótico como aparecía mucho en el pasado, cada vez va apareciendo con más frecuencia. Su diagnóstico es difícil y en ocasiones tardío, y les quiero decir básicamente, y espero que esta charla los haya invitado a decirles que no todos no todos los colangiocarcinomas son de tratamiento paliativo, y es un reto diagnóstico y técnico para los cirujanos hepatología y de trasplante, y que son mucho mejor opción cualquiera de las opciones, pero intentar en la medida de lo posible siempre resección R0 para tener una mejor alternativa que no operarlos y dejarlos simplemente así. A todos mil gracias, qué pena, me pasé 10 minutos de lo que estaba programado. Recibo preguntas del auditor. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, a continuación, le leo las preguntas que están en el chat. La doctora Gutiérrez pregunta qué opina de la colocación de stent en pacientes operables que presentan ictericia. ¿Hay cirujanos a favor y en contra? Eh, Como les decía anteriormente, el drenaje biliar debería tener un escenario muy
muy establecidos. Si el paciente tiene colangitis, si el paciente tiene colangitis, está desnutrido, tiene insuficiencia hepática o renal secundaria al estado de hiperbilirrubinemia, o el paciente va a ir a neoadyuvancia, eh, o, o el paciente va a requerir una resección hepática mayor o más del 60% y que inclusive va a ir a una embolización portal, creo que es bien importante. De lo contrario, si el paciente no tiene ninguna de esas indicaciones, e inclusive series han mostrado que el número mágico básicamente de bilirrubinas para hacer resecciones hepáticas sin resecciones biliares, sin drenaje biliar, es de 8, pero hay otros que han encontrado resecciones, han hecho resecciones inclusive ante hiperbilirrubinemias hasta de 15. ¿Qué forma de drenaje biliar? El drenaje biliar percutáneo es mucho más eficiente para disminuir la tasa de bilirrubinas comparado con los drenajes endoscópicos. Sin embargo, el problema de los percutáneos eventualmente es el riesgo de diseminación intraluminal, inclusive del segmento hepático, que potencialmente se va a resecar, y por eso tiene que ser uno muy precavido ante cuándo y cómo va a ser el drenaje biliar de este tipo de lesiones. Gracias, Sí. doctor. La siguiente pregunta dice, cuando se piensa en resección quirúrgica para colangiocarcinoma intrahepático, pero queremos previamente hipertrofiar el remanente hepático, ¿usted prefiere una ligadura de la porta comprometida en un primer tiempo quirúrgico o una embolización por intervencionismo endovascular? Eh, la embolización portal es una excelente alternativa. Sin embargo, hay una situación con respecto a eso, y es el tiempo de espera básicamente de las embolizaciones portales. Lo que está establecido es que uno debería esperar aproximadamente entre 4, el número mágico es 6 semanas para esperar la embolización. Y el problema es que dependemos básicamente de la experiencia de los radiólogos intervencionistas para este tipo de embolizaciones y del material que se tenga para hacer las embolizaciones respectivas. Hay algunos que utilizan embolizaciones con coils y terminan ocurriendo embolizaciones que son ineficientes para lograr las hipertrofias compensadoras. El cianoacrilato, que es una de las mejores alternativas para hacer este tipo de embolizaciones, es supremamente costoso, y por eso no lo utilizan al momento de hacer este tipo de embolizaciones. Si tuviera, y hay un escenario, es específicamente en los casos en los cuales se tienen que hacer hepatectomías derechas extendidas, que hay que hacer embolizaciones inclusive de los ramos del segmento 4. Eso hace que el radiólogo intervencionista tenga bastante experiencia, porque son ramos muy difíciles de ligar, y por eso creo que el ALPS o la ligadura portal asociada a partición es una muy buena alternativa para este tipo de lesiones en más corto tiempo y mucho más eficiente para lograr la hipertrofia compensadora del hígado remanente. Muchas gracias. Doctor, ¿usted sería tan amable de dejar de presentar para poder ampliar, ver mejor su cámara? Sí, claro, qué pena. Listo, doctor. La siguiente pregunta dice, Qué pena, me apagaron las luces del centro donde estoy trabajando, entonces me toca estar así como oscuras. De antemano les pido disculpas. lo escuchamos y lo vemos muy bien, doctor, tranquilo. Gracias. El doctor Martín pregunta si imaginológicamente la lesión es sugestiva de un colangio, sea intrahepático resecable, ¿debemos evitar la biopsia percutánea? Sí, señor, efectivamente, y como le dije al principio de la presentación, si la lesión es sugestiva imaginológicamente, se debe precluir la resección o solamente biopsiar si la lesión no es resecable y va para quimioterapia paliativa. Eh, la resonancia en la mayoría de ocasiones muestra con claridad, y un radiólogo con muy buena experiencia es capaz de establecer si la lesión es un colangiocarcinoma intrahepático o no por resonancia, o al juntarlo con con el TAC trifásico. Si no, no es bueno. Hay un riesgo hasta el 8% de diseminación. Dañaría la alternativa no, sino dañaría la resección oncológica de este tipo de lesiones con la intención de RCM.
Gracias, profe. La siguiente pregunta dice el doctor Arroyave. Entendiendo que las imágenes son fundamentales ante la sospecha diagnóstica y la toma de conductas, ¿qué tanto se puede afectar el rendimiento diagnóstico de la resonancia con el implante del stent biliar previo? Muchísimo, efectivamente. Inclusive, lamentablemente, nos hemos encontrado que llegan los stent, colocan stent metálicos de entrada sin haber evaluado la opción de resecabilidad. Eso genera un artificio magnético que no permite ver con precisión en la colangioresonancia el grado de extensión de la lesión e inclusive el compromiso vascular. Entonces no es bueno, hay que intentar por todos los medios evitar el drenaje biliar endoscópico o percutáneo hasta que no se tengan imágenes de buena calidad, una colangioresonancia para poder establecer y estadiar este tipo de lesiones. Gracias, doctor. ¿Qué seguimiento se debe hacer a los pacientes con colangitis esclerosante para detección temprana de colangio-CA? Este tipo de lesiones, los pacientes que tengan colangitis esclerosante primaria, hay que hacerles una resonancia y marcadores temorales prácticamente de forma semestral anual. Si llega a aparecer una lesión o una estenosis dominante, se debe hacer una aproximación. Si no hay formación de masa, si no es una estenosis dominante, se tiene que hacer un cepillado de esta lesión, un cepillado o un cepillado con fish, además de los marcadores tumorales. Y como les decía anteriormente, si el CA19 no está por encima de 129, hay una estenosis dominante y el cepillado es positivo, con eso es más que suficiente eventualmente para ofrecer algún tratamiento curativo, y en este caso en particular el mejor es el trasplante para este tipo de pacientes. Profe, en pacientes con otros factores de riesgo como la malunión biliopancreática, ¿se benefician de algún tipo de seguimiento con marcadores o con imágenes? Sí, aunque eso no está claramente establecido, pero el control, el seguimiento, ay, gracias, me colocaron la luz finalmente. En teoría sí debería haber un seguimiento, e inclusive si las lesiones aparecen en la niñez, tendría que haber, por ejemplo, los quistes del colédoco o, o este tipo de lesiones, potencialmente sí deberían, inclusive no es más que el seguimiento, es la resección y la reconstrucción biliar, una hepaticoyeyunostomía de este tipo de lesiones. El doctor Arenas pregunta, doctor, en términos de sobrevida, ¿cuál es la diferencia entre las resecciones con reconstrucción de porta versus quimioterapia? Eh, si realmente más importante que la resección portal es que se logre resección R0, ¿sí? Si la resección R0 se logra con resección portal, la sobrevida de estos pacientes puede estar a 5 años, aproximadamente entre el 30, y hay otras series que han reportado hasta el 43 y 50%. Si no se hace absolutamente nada y solamente es quimioterapia paliativa, este tipo de pacientes no va a durar más de 24 meses a lo mucho, o mucho menos si no se les da ni siquiera quimioterapia paliativa. El doctor Roger Martín pregunta, doctor, ¿cuál sería la mejor estrategia de seguimiento para los pacientes con colangiocarcinomas intra o extrahepáticos en los que se logró una resección R0? Muy buena pregunta, Roger, y es por lo menos en los primeros 3 meses, en el primer año trimestralmente se tiene que estar haciendo seguimiento con marcadores tumorales, específicamente con con antígeno carcinoembrionario CA19-9 y un perfil hepático. Si en alguno de los escenarios se llega a presentar una elevación o una elevación de las enzimas canaliculares, se tiene que hacer una imagen de control, específicamente una resonancia, para poder establecer la recurrencia después del primer año cada 6 meses, y después de forma anual si no se ha presentado ningún tipo de recurrencia. El doctor Hernández, doctor, pregunta, ¿qué opinión y necesidad le ve al Spyglass? Eh, Eventualmente va a tomar un papel fundamental porque es una estrategia que ha ayudado a tomar de forma directa lesiones intraluminales
sin alterar el potencial, sin alterar el potencial, la potencial resecabilidad de la lesión, porque no genera diseminación, diseminación sobre los trayectos. Entonces yo creo que va a ser una alternativa que va a ser muy interesante, con la intención finalmente de hacer la confirmación histopatológica, sea que el paciente va para neoadyuvancia o trasplante, o sea para que el paciente vaya a quimioterapia paliativa. El doctor García, doctor, pregunta, ¿hay alguna cavidad de algún campo de la laparoscopia de estadificación en tumores periliares? Me imagino que... Eh, Controversial completamente, el 43% de las veces se ha encontrado, hay múltiples reportes, pero entre el 22 y el 43% de las veces cuando se hace una laparoscopia inicial de estadiaje, se han encontrado lesiones metastásicas que no fueron encontradas en imágenes tanto de resonancia como las tomografías. Sin embargo, sería la única opción. Uno no puede evaluar por laparoscopia, es muy difícil evaluar por laparoscopia los otros criterios de irresecabilidad, como el compromiso vascular, a menos de que se tenga una sonda laparoscópica de ecografía para mirar el potencial compromiso vascular y pues obviamente la confirmación de las lesiones. Entonces es controversial, algunos no lo utilizan, otro grupo, cerca de la mitad de los especialistas lo utiliza, y cuando uno mira en el consenso norteamericano que salió en el 2015, no lo colocan como una opción para este tipo de, como estadiaje eh, prequirúrgico. El doctor Carrascal, doctor, pues pregunta, ¿los oncólogos generalmente exigen el diagnóstico histológico para poder justificar el inicio de tratamiento? En casos de decidir neoadyuvancia, ¿cómo convence al oncólogo para este fin cuando falta esto? En estos momentos, básicamente, la neoadyuvancia está solamente dada para la para aquellos pacientes que son potencial candidato para trasplante de hígado, ¿sí? Por lo demás, lo demás son biopsias que van con quimioterapia con intención paliativa. Es decir, que si un paciente, ven ustedes en imagen y la lesión es resecable, no se le envía al oncólogo, se le envía al cirujano patología o cirujano de trasplantes que tenga experiencia en este tipo de resecciones para ofrecerle la mejor alternativa. Si se tiene que biopsiar la lesión para que le inicien quimioterapia, es básicamente porque la quimioterapia que se le va a dar al paciente es paliativa. Y específicamente ya con respecto a neoadyuvancia, yo les puedo decir en estos momentos que no tengo entendido que en el país en estos momentos no hay ningún centro que en estos momentos tenga o por lo menos esté evaluando la opción de neoadyuvancia de colangiocarcinoma periliar como indicación. Me puedo estar equivocando, pero las dificultades, eh, la dificultad con respecto a la escasez de órganos y, y su dificultad de completar todo este protocolo de neoadyuvancia hacen que sea un poco más complejo esta alternativa de la neoadyuvancia para el trasplante de hígado, que en este caso sería la única indicación. Por lo demás, hay que biopsiarlos para que le den quimioterapia paliativa. La siguiente pregunta, doctor, dice, en su serie, ¿qué porcentaje fue negativa para colangiocarcinoma después de la resección? Esa sí fue muy buena pregunta. Eh, de los 11 nos encontramos nomás uno. De los 11 nos encontramos nomás uno. Realmente cuando nosotros hacíamos la evaluación imaginológica, básicamente eran lesiones papilares, eh, pero en estos momentos uno. Ahora, evidentemente eso fue hasta el 2016, les puedo decir hasta ahorita 2019. Yo creo que nos hemos encontrado, ya hemos operado aproximadamente unos 20 con angiocarcinomas más desde entonces, y les puedo decir que en estos momentos 3 han salido completamente negativos, han sido estenosis benignas.
Doctor, la última pregunta es del doctor Romo. Dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para obtener un mejor rendimiento del cepillado biopsia de la lesión? Eh, se me sale un poquitico del tópico, esto sí ya teníamos que ver con los cirujanos gastrointestinales, pero, y endoscopistas, pero el mejor rendimiento es, miren, con toda tranquilidad, yo voy a ser muy sincero, el cepillado tiene pésimo rendimiento y, y es lograr identificar imaginológicamente el sitio específico y por eso una de las alternativas más apropiadas es antes de hacer la CEPRE y hacer el cepillado hay que hacer una resonancia para identificar el sitio específico donde está la estenosis o el conducto hepático común o el derecho o el izquierdo para que puedan dirigir específicamente la sonda de cepillado a ese sitio para mejorar el rendimiento. Pero no les podría decir con precisión cómo mejorar ese rendimiento del cepillado de otra manera. En estos momentos la mejor forma de mejorar el rendimiento del cepillado es con la biopsia o inclusive haciendo el estudio citogenético con la hibridización in situ para mirar si hay esa polisomía en este tipo de lesiones. Pero el cepillado como tal tiene muy bajo rendimiento y depende en gran medida no solamente del que toma la lesión, sino el patólogo que lee o mira las células de la citología.